Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. En Bolivia hay un proceso democrático en toda su complejidad y diversidad. Las elecciones del domingo último lo prueban por encima de quienes, tras el triunfo presidencial de Luis Arce, quisieron confundir a la opinión pública internacional con que se venían tiempos de autoritarismo. Las elecciones de los gobiernos subnacionales consolidaron la fortaleza política del movimiento al socialismo, pero también abrieron otros análisis por los triunfos de la oposición derechista en las alcaldías de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Para evaluar cómo se vive el proceso democrático boliviano y cómo se conduce la gestión política, queremos conversar con el sociólogo Fernando Rodríguez, con quien nos conectamos inmediatamente. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está usted? Orlando, un placer conectarme con usted y con la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para conversar. ¿Cómo evalúa la situación actual de Bolivia después del proceso electoral del domingo último? ¿Cómo cree que se han consolidado algunas tendencias y también el surgimiento de otras fuerzas que posiblemente más adelante podamos analizar en perspectiva histórica? Mire, yo creo que esto hay que plantearlo desde dos ópticas. Una, el dato frío, ¿no? La estadística, el número. Metodología que es muy bien usada normalmente por gente conservadora, ¿no es cierto?, que cree que las matemáticas son las que definen la realidad, pero también detrás del dato hay una realidad que se está moviendo y que creo que amerita analizar. En realidad, en la política lo que debemos tratar de leer es lo que no se lee precisamente, ¿no? Lo que nos muestra las grandes cadenas, los grandes medios como realidad, pero detrás de ello se está mostrando otro tipo de procesos que son los que ameritan ser analizados. Entonces, desde esa perspectiva, yo le propondría primero ver los datos fríos, ¿no? Pero después analizar qué hay detrás de esos datos. Claro, pero entonces, frente a los datos fríos, como usted señala, Fernando, con todo acierto, esto prueba, por ejemplo, que hay una consolidación política de la fuerza del movimiento al socialismo. Y esto, en primer lugar, ¿cuál lectura nos da? Es decir, que el número de alcaldías, de gobernaciones alcanzadas le permiten, digamos, al ciudadano común y corriente y a la opinión pública en general pensar que el MAS se ha consolidado mucho más que en el tiempo de Evo Morales, ¿o no? A ver, hay un dato que es indudable, incontrastable y que va a tener una presencia histórica todavía por mucho tiempo. Y es que el MAS es la organización política con más presencia en el territorio del Estado plurinacional. Eso es un hecho, es una realidad que viene como resultado de los 15 años del proceso de cambio y probablemente se extienda por un plazo mayor de tiempo. ¿Qué implica eso? ¿No es cierto? Que tiene control de más de 300 municipios, perdón, más de 200 municipios en el país, tiene el control de la mayoría de las gobernaciones, pero, ¿no es cierto?, lo que también se muestra es que si hacemos una comparación entre las elecciones subnacionales del 2021 y las comparamos del 2015, hay un retroceso y eso es lo que tendríamos que explicar. Entonces veamos lo otro. En estas elecciones, además de aquello que usted menciona, que efectivamente es así, estas elecciones en el plano, digamos, de las alcaldías particularmente han destacado candidatos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, el mismo Fernando Camacho gana la gobernación, por supuesto. Esto es muy interesante. ¿Qué implica esto? ¿Hasta dónde esta circunstancia particular refleja, perdón, y revela al mismo tiempo algo que no estaba esperado? Es decir, que esa derecha derrotada en el octubre pasado, y algunos incluso como Fernando Camacho con responsabilidades de orden penal en el golpe de Estado, están, digamos, avalados o legitimados por el voto popular. Es justamente ahí es donde quisiera llegar, ¿no? Si miramos en los hechos fríos, eh, el MAS ha ganado en Oruro, en Potosí y en Cochabamba en primera vuelta. Ese es un triunfo indudable. Tiene la posibilidad de ganar en segunda vuelta en La Paz, aunque quién sabe el resultado final pueda confirmar que ganó en primera vuelta, pero si va a la segunda vuelta en La Paz seguramente va a ganar. En Tarija pierde, en segunda vuelta también, y en Pando es una incógnita.
Entonces, el potencial del MAS es poder ganar en 6 de los 9 departamentos. Entonces, eso muestra una potencia indudable. Lo más probable es que sean 5, ¿no? Pero podrían ser 6. Pero, ¿qué pasa con las ciudades más importantes? ¿No? Eso es lo que hay que analizar. En Santa Cruz gana la gobernación Camacho. En La Paz gana el municipio Arias. En Cochabamba gana el municipio Reyes Villa. En Potosí gana el municipio Yali. En Chuquisaca el municipio está en disputa, ¿no es cierto?, con un probable triunfo del MAS, pero allí está en esa disputa Pope. Y en Tarija está Montes a nivel de la gobernación. Todos los nombres que he señalado han sido piezas fundamentales del golpe que se ha producido contra Evo Morales en noviembre del 2019. O sea, ese es el cambio cualitativo que hay en el proceso electoral boliviano, y esa lectura parecería que no quisiera hacérsela, ¿no es cierto?, porque muestra pues que hay un potenciamiento real de la derecha. Entonces, tenemos una presencia territorial importante del MAS en gobernaciones y en municipios, cuantitativamente, pero el avance cualitativo de la derecha es sumamente peligroso. De acuerdo. Y ese avance, digamos, en estos momentos, ¿cómo se está explicando en el debate político público? ¿Hasta dónde esto refleja o revela que posiblemente también hay dificultades en el MAS para consolidar procesos de orden más local? Quiero hacer referencia a algunos, voy a contestar esta pregunta, pero quiero hacer referencia antes a un tema que me parece importante. Se ha perdido el Alto de La Paz, que era un bastión del MAS. Se ha perdido Pando. Bueno, van a entrar a segunda vuelta, pero en el municipio se ha perdido, y se ha perdido en el Beni también. Y resulta que y la gobernación de Chuquisaca. Y resulta que los ganadores en estos departamentos, tanto a nivel de gobernación como de municipios, han sido aliados o militantes masistas. Entonces, esa otra variable es importante tomarla en cuenta también. No es que la derecha en general se ha potenciado, sino que también ha habido una suerte de escisión de ex aliados o militantes masistas que, al no haber sido electos como candidatos en sus gobernaciones o municipios, han optado por otra posición política que ha sido la ganadora. Entonces, aquí entra esta otra variable, ¿no es cierto?, de una suerte de voto castigo frente a una elección no consultada con las bases, ¿no es cierto?, y que ha llevado a candidatos que no eran aceptados por las bases y que obviamente terminaron perdiendo en el ajuste electoral, ¿no? Entonces, creo que ese dato es importante también para tomarlo en cuenta. Entonces, a partir de esa mirada, ¿no es cierto?, tanto de los ganadores de la derecha como de estos ex aliados que ganan, ¿no es cierto?, sin representar una derecha frontal, o sea, no están en la misma línea de Camacho, Arias, Reyes Villa, no, para nada, ¿no? Pero muestran, digamos, un descontento de las bases frente a una direccionalidad que se le dio a la elección de los candidatos con la que no se estuvo de acuerdo. Entonces, esta discusión, ¿no es cierto?, va a empezar recién a profundizarse, yo creo, dentro del proceso político que se vive en nuestro país. Para finalizar este primer bloque, Fernando, le invito a que nos diga si esto que acaba de mencionar está planteado en esa lógica, hasta dónde la autocrítica, el debate interno del MAS se ha hecho público y de eso que ha salido. Se conocen posiciones de diferentes
actores, de diferentes sectores al interior del MAS, ¿no es cierto?, que exigen una evaluación y una autocrítica profunda, pero que todavía no se le está produciendo como resultado de que hemos tenido las elecciones hace un par de días y que todavía, digamos, hay sitios donde inclusive no se han terminado el cómputo oficial de las actas. En algunos sitios parecería que va a haber una segunda vuelta, entonces todavía no hay un posicionamiento definitivo. Pero ya se empiezan a sentir voces, ¿no es cierto?, que señalan que hubieron errores políticos, hubo mala elección de candidatos, hubo lo que en Bolivia tiene un mal nombre, que es el dedazo, ¿no es cierto?, en señalar al candidato de parte de las direcciones de los partidos y no hacer precisamente caso a la decisión de las bases, ¿no? Entonces, este debate sin duda alguna se va a iniciar, sin duda alguna va a ser profundo, inclusive puede generar algunas decisiones, pero todavía no ha empezado. Se empieza a sentir la temperatura en todo caso. Claro que sí, vamos a hacer la primera pausa, Fernando, y enseguida volvemos para analizar la perspectiva incluso de la situación actual de Bolivia en medio, por supuesto, de la crisis de la pandemia y también de la situación económica. Vamos a hacer la primera pausa y volveremos a conectarnos a La Paz con el sociólogo Fernando Rodríguez. Vamos a la pausa.